Con su venia, presidenta. Quiero agradecerle, secretario, que hace unos momentos, hace unas horas, reconozca que tenemos graves problemas en el tema de migración y en muchos otros rubros. Me da gusto que por fin alguien acepte que el gobierno de Enrique Peña Nieto solo se ha dedicado a hacer gala a una ferviente autocomplacencia. Feliz elogia a sí mismo por un resultado mediocre de este gobierno. Olvida que precisamente durante su gobierno la impunidad se hizo regla y la corrupción un estilo de vida. Solo él se rinde culto. ¿A quién pretende engañar? Por lo que respecta al tema de migración, el panorama no es menos desalentador. Durante el 2017, la Organización Internacional para la Migración ha documentado que más de 400 migrantes murieron en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Dicha organización explicó que el incremento del número de muertos en la frontera entre Estados Unidos y México se debe en parte al endurecimiento de la política antimigratoria aplicada por el gobierno de Donald Trump. Las organizaciones defensoras de los migrantes han señalado reiteradamente un incremento en los abusos de poder, agresiones y violaciones a sus derechos humanos. En este mismo sentido, mientras que el gobierno mexicano reclama a Estados Unidos un buen trato a los niños migrantes, en nuestro país, menores extranjeros indocumentados son cotidianamente separados de sus familias cuando son detenidos por autoridades migratorias. Tan solo en el año del 2017 fueron detenidos en estaciones del Instituto Nacional de Migración 10,740 extranjeros no acompañados, mientras que en los primeros 4 meses de 2018 la cifra asciende a 6,368. Para Edgar Corzo, quinto visitador de la CNDH, este tema es evidentemente violatorio, ya que por disposición legal no debería haber ningún menor de edad recluido en las estaciones migratorias o celdas insalubres, situación que atenta en contra del interés superior de la niñez, pasmado y suscrito por nuestros países en diferentes convenios internacionales. Qué diferente suena la realidad con lo plasmado en el apartado de migración y refugiados del sexto informe de gobierno, en el que se menciona que para garantizar el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, en especial de los no acompañados, se crearon los oficiales de protección a la infancia, conocidos como OPIs, quien entre diciembre de 2012 y junio de 2018 brindaron asistencia y protección a más de 59,000 menores mexicanos no acompañados, repatriados por Estados Unidos, y atendieron a más de 62,000 menores extranjeros no acompañados devueltos por México. Ahora bien, la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que existen solicitudes de asilo desde 2016, que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, no se ha resuelto. En 2017, de las más de 14,000 solicitudes realizadas, más del 50% sigue sin resolución, lo que representa que más de 7,000 personas solicitantes de asilo están en la incertidumbre. El informe nos dice en el apartado ya mencionado que desde el inicio de la presente administración a junio de 2018 se reconoció a 7,758 personas de 198 países bajo la condición de refugiado. Los 3 países con mayores solicitudes es El Salvador, Honduras y Venezuela, destacando el aumento significativo de las solicitudes de refugio provenientes de este país entre 2016 y 2017. En el mismo periodo se otorgó protección complementaria a 1,965 personas de 26 países. De estas, las mayorías son originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala. En este sentido, y en un hecho realmente bochornoso, publicado recientemente por distintos medios nacionales e internacionales, se denuncia la intentona por parte del gobierno de Estados Unidos de asignar a México $20 millones para que deporte a unos 17,000 centroamericanos indocumentados. El dinero, según revela en el plan, ayudaría a aumentar las deportaciones de centroamericanos para evitar los flujos de migración en la frontera sur de Estados Unidos. ¿Será que esta es la verdadera razón, secretario? Porque el gobierno de México ha enviado a más de 500 efectivos de la Policía Federal a su frontera de Guatemala, en anticipación a la llegada de los migrantes, según evidencian documentos del gobierno de Estados Unidos obtenidos por NBC. No lo digo yo. Entonces, secretario,
Con respecto a niñas, niños y adolescentes migrantes, la primera pregunta que le hago es, ¿cómo se garantiza el derecho de la libertad de esta población? Mi segunda pregunta sería, ¿por qué el Instituto Nacional de Migración continúa hasta la fecha acumulando eventos de niños no acompañados, presentados y privados de la libertad en estaciones migratorias? Y mi última pregunta, la cual usted contestó hace unos momentos, ¿qué respuesta tendrá el Estado mexicano para garantizar los derechos de las personas migrantes ante este hecho de la caravana? Usted acaba de contestar que velará por los derechos y los intereses de nuestra comunidad migrante. Me da mucho gusto que por lo menos en sus últimos días de sexenio hagan algo, ya que 5 años, 11 meses no lo hicieron, porque ningún ser humano es ilegal. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputada Julieta Cristal Vences. En el uso de la palabra, el señor secretario Alfonso Navarrete Prida para dar respuesta. Muchas gracias, diputada Julieta Cristal Vences. Quiero, quizá con esta respuesta, atender a 2 de sus preguntas. No existe en estación migratoria alguna del gobierno mexicano un menor que esté sin asistencia de sus padres. Todos los menores que se han encontrado en territorio nacional indocumentados han sido primero llevados a centros médicos a valoración y después al DIF. Los que sí vienen acompañados de un adulto, particularmente de sus padres, sí están en la estación migratoria, pero no por el menor, sino por los padres, y no habría por qué separarlos, una separación de familias. Lo que se tiene que hacer es ver que tengan las condiciones absolutas de seguridad, de salubridad, de respeto a sus derechos humanos, en lo que se define esa condición migratoria, que esa es una diferencia con el gobierno norteamericano. Ellos sí separan y los meten a los menores en un centro y a los padres en otro, y luego no saben además, porque los niños están muy pequeños, dónde está el papá o la mamá. Y ahí fue donde hubo una crisis importante interna de alta crítica hacia el gobierno norteamericano. De los 20 millones de dólares, efectivamente el gobierno norteamericano los ofreció de recursos privados, no recursos gubernamentales, que ellos habían conseguido, y efectivamente el gobierno mexicano les dijo que no íbamos a aceptar ayuda alguna porque no la necesitábamos, así fuera de recursos privados. Incluso ofreció aviones para poder llevar a países de origen a extracontinentales, lo que tampoco se ha aceptado al día de hoy, porque además tiene que haber un reconocimiento consular del extracontinental antes de poderlo regresar a su país de origen. La posición del gobierno mexicano creo que ha sido clara. La contestación del gobierno norteamericano también es clara, ahí están los tweets, y lo que vamos a seguir haciendo es aplicar nuestras leyes migratorias, nuestras leyes de población, que se basan en un reconocimiento del migrante, en protección a derechos humanos y en la aplicación de la ley mexicana. Aprovecharía estos 2 minutos y medio que quedan, primero para agradecerles a todos ustedes, diputadas y diputados, el que hayan tenido la amabilidad de escucharme, que hayamos podido tener un intercambio respetuoso de opiniones y de posiciones políticas, y decirles con toda claridad que en el gobierno que represento puede señalarse, como a cualquier gobierno, muchas insuficiencias, errores y problemas graves que tiene un país como el nuestro. Pero en este gobierno se transformaron muchas cosas para bien. En este gobierno hubo una reforma laboral que hoy permite tener a 4 millones de mexicanos con empleo formal, que permite haber disminuido 100,000 niños en condición de trabajo infantil, que permite haber mantenido la planta de empleo con 4 años sin huelgas, que permite por primera vez en 45 años haber tenido recuperación real del poder adquisitivo del salario mínimo, al margen de lo que ocurra con el propio salario mínimo, que permite haber utilizado un espectro de banda que hace que gratuitamente el Internet llegue a escuelas, que haya habido nueva cadena de televisión y que pueda hoy por hoy tenerse una educación de forma distinta, que se comparten objetivos independientemente de las reformas que ustedes tengan a bien implementar,
que se hizo una reforma fiscal que efectivamente cambió la naturaleza tributaria de las contribuciones, una reforma al sistema financiero que bajó las tasas de interés, y ahí está las tasas de interés con mejores oportunidades para microcréditos y emprendedores, y que la inversión extranjera y el crecimiento económico del país registró 33 trimestres con crecimiento que jamás disminuyó, lo que es muy superior a lo que se ha hecho en los 3 últimos sexenios. No dejo de reconocer todas las insuficiencias y todos los problemas que hay en México, pero se entrega a un país, sí, en paz con sus instituciones, con una transición ordenada, con una transición respetuosa y con todo el apoyo que podamos nosotros entregar y otorgar al próximo gobierno, que le deseamos mucho éxito y que encabece el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por el tiempo que me dispensaron. Gracias, señor secretario. En el uso de la palabra, el diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé, hasta por 2 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Señor secretario de Gobernación, la crisis de seguridad pública y de derechos humanos que vivimos en nuestro país tiene uno de sus orígenes en el abandono de la responsabilidad del Estado, en sus 3 niveles de gobierno, la Federación, el Estado y los municipios, de proteger a los ciudadanos y brindarles seguridad. El Estado mexicano, de manera consciente, cedió terreno a la delincuencia y se replegó en más del 70% del territorio nacional, abandonando a su suerte a más del 30% de la población, es decir, 40 millones de personas, y dio paso a un estado de delincuencia dentro del territorio nacional. Y digo esto porque lo abandonó, dado que en las últimas 2 administraciones, la de Felipe Calderón y la de Enrique Peña Nieto, se crearon programas institucionales destinados a este fin. El primero, denominado el subsidio para la seguridad de los municipios, el Subsemún, del cual después se reestructuró para convertirse en el programa de fortalecimiento para la seguridad del Fortaseg. Este programa solo atiende a 300 municipios y deja fuera 2.148 municipios o ayuntamientos. Estos 300 municipios son solo el 7% del total de la población, y aún cuando ahí se atiende el 70% de la población, desatiende el 93% de los municipios a nivel nacional, en donde se encuentran 40 millones de ciudadanos y más de 2/3 del territorio. Mi pregunta es, aunque no me la va a contestar, ¿quién tomó la criminal decisión de no apoyar a 2.148 municipios en materia de seguridad pública? ¿Fue la Secretaría de Gobernación o el presidente de la República? ¿Quién les dio el derecho de abandonar a su suerte a 40 millones de personas para que lidiaran como pudieran con el crimen organizado? ¿Por qué se tomó la decisión política para que la unidad de inteligencia financiera no procediera con las instituciones financieras en el caso de la delincuencia organizada y el lavado de dinero? Y algo más, le quiero comentar. Según los datos de la Fiscalía del Estado de Oaxaca, son 14 víctimas y no 13, como usted acaba de decir, dado que hay un bebé en los datos de la Fiscalía. Y algo más, hace unos minutos, secretario, acaban de asesinar al oficial mayor de Buenavista, Tomatlán, Michoacán, e hirieron a una regidora de Morena, la compañera María Teresa Espinosa Tapia. Concluyo, presidenta. Señor secretario, a pesar de que ustedes sabían todo lo que estaba ocurriendo y que tenían datos de la Fiscalía Superior, de la Auditoría Superior de la Federación, no hicieron absolutamente nada. Permitieron que Javier Duarte saliera y huyera. Es una situación de total impunidad. Y quiero concluir, este es el sexenio de la opacidad y de la impunidad. Y efectivamente, como usted le dijo hace rato a la compañera diputada Tatiana Cloutier, la sociedad no votó enojada, votó harta de la corrupción, de la impunidad y de la opacidad.